Bienvenido a un video sobre la estimación de problemas de multiplicación y división usando números enteros. El objetivo es estimar productos y cocientes de números enteros redondeando. Avancemos y hagamos un repaso rápido sobre cómo redondeamos números enteros. Lo primero que hacemos es identificar el dígito del lugar de redondeo. Entonces, para estos dos ejemplos, observe que queremos redondear a los cientos. Entonces, en ambos casos, el 7 está en el valor posicional de cientos. A continuación, el dígito a la derecha del valor posicional redondeado nos dice si redondear hacia arriba o hacia abajo. Entonces, para este primer número, los 3 nos dicen que redondeemos hacia arriba o hacia abajo. En el segundo ejemplo, el 6 nos dice que redondeemos hacia arriba o hacia abajo. Si el dígito a la derecha es menor que 5, no cambiamos el dígito del lugar de redondeo. Si son más de 5, aumentamos el dígito del lugar de redondeo en 1. Y luego reemplazamos todos los dígitos a la derecha del dígito de redondeo con ceros. Entonces, para este primer ejemplo, estos 3 nos dicen que redondeemos hacia abajo. Entonces dejamos esto como un 7, y reemplaza los 3 y los 9 con ceros. Esto sería 3.700 redondeado a los cientos más cercanos. El segundo ejemplo, el 6 nos dice que redondeemos, entonces aumentamos los 7 por 1. Entonces tendríamos 3.800. Avancemos y echemos un vistazo a nuestros ejemplos. Queremos estimar este producto redondeando a las decenas más cercanas. Entonces el 4 está en los 10 y el 1 está en las decenas. Observe que el dígito a la derecha en ambos casos es 8, lo que nos dice que redondeemos. Entonces redondearemos 348 a 350. Y redondearemos de 18 a 20. Y usaremos este producto para estimar el producto original. Así que recuerda que primero multiplicaremos por 0, que por supuesto sería 0. Y ahora vamos a multiplicar por 2, y dado que este primer dígito a la derecha ya es 0, podemos multiplicar por 2 y solo pon los dígitos aquí en la misma fila. Entonces 2 veces 0 sería 0. 2 veces 5 serían 10. Entonces escribimos un 0 y llevamos 1. 2 por 3 es 6, más 1. Entonces tenemos una estimación de 7000 para el producto original. Ahora deberíamos hacer una nota de que redondeamos ambos números, por lo que esta estimación sería mayor que el producto original. Echemos un vistazo a otro ejemplo. Aquí queremos redondear a los miles más cercanos para aproximar este producto. Entonces tenemos un 4 en los miles aquí y un 6 en los miles aquí. El dígito a la derecha aquí sería 3, lo que significa que vamos a redondear este número hacia abajo. Y luego aquí tenemos un 8. Así que redondearemos este. Entonces redondearemos esto a 14.000. Redondearemos esto a 7.000. Y ahora comenzaremos a multiplicar. Observe que los primeros 3 dígitos aquí a la derecha serían 0, por lo que tendremos 3 ceros en nuestro producto. Y ahora simplemente multiplicaremos por 7. 7 veces 0 sería 0. 7 veces 0 es 0. 7 veces 0 es 0. 7 veces 4 serían 28. Escribe el 8 y lleva los 2. 7 veces 1 es 7, más 2 serían 9. Entonces nuestra estimación es de 98 millones. Y observe cómo esto fue mucho menos trabajo que tratar de encontrar el producto original. Entonces, si no tenemos que ser precisos, esta es una excelente manera de estimar un producto. Echemos un vistazo a un par de problemas de división ahora. Aquí queremos redondear a las decenas para aproximar este cociente. Entonces tenemos 1 en las decenas aquí y 2 en las decenas aquí. Este 6 aquí nos dice que redondeemos. Estos 2 aquí nos dicen que redondeemos hacia abajo. Entonces vamos a redondear esto a 820. Aquí estamos redondeando hacia abajo, así que redondearemos esto a 20. Y ahora nos dividiremos. Recuerde, preguntamos cuántos años 20 hay en 8. Bueno, 8 no es lo suficientemente grande, así que incluimos el siguiente dígito. ¿Cuántos años 20 en 82? Serían 4. 4 veces 20 serían 80. Recuerda, restamos aquí. 82 menos 80 serían 2. Baja el siguiente dígito, que es un 0. ¿Cuántos 20 en 20? Eso sería 1. Una vez 20 es 20. Tenemos un resto de 0. Entonces podemos ver que el cociente original será aproximadamente 41. Sigamos adelante e intentemos otro problema de división. Aquí redondearemos a los cientos de miles.
Entonces, para este primer número, el 3 está en los cientos de miles. Y observe que en el segundo número, no hay un dígito en los cientos de miles, pero si hubiera uno, estaría justo aquí. Así que ahora usaremos el dígito a la derecha para determinar si redondear hacia arriba o hacia abajo. Entonces este 7 nos dice que redondeemos. Entonces redondearemos esto a 7.400.000. Este 8 nos dice que redondeemos. Entonces realmente hay un 0 aquí, así que lo incrementaremos a 1. Entonces esto se redondea a 100.000. Entonces tendremos que incluir suficientes dígitos en nuestro dividendo para que haya al menos 100.000. Así que tendremos que llegar hasta 740.000. ¿Cuántos cientos de miles hay en 740.000? Eso sería 7. 7 veces 100.000 serían 700.000. Entonces restamos. Eso sería 40.000. Ahora bajamos el último dígito para hacer estos 400.000. ¿Cuántos cientos de miles hay en 400.000? Serían 4. 4 veces 100.000 es 400.000. El resto es 0. Entonces, este cociente es aproximadamente igual a 74. Echemos un vistazo a un problema de palabras. Supongamos que decide comprar 18 bombillas CFL para ahorrar energía utilizada para iluminar su hogar. Si cada bombilla cuesta $1.89, aproximadamente, ¿cuánto costará esto? Tenga en cuenta que no nos dice dónde redondear, así que sigamos adelante y elaboremos nuestro propio plan. Y esto puede ser algo que haces cuando vas a la tienda. Avancemos y redondeemos el costo al dólar más cercano. Entonces este 8 aquí nos dice que redondeemos. Entonces vamos a redondear el costo 2 a dólar por bombilla. Entonces, si compramos 18 bombillas a aproximadamente $2. Así que multiplica 18 por 2. Bueno, 2 veces 8 es 16, lleva el 1. 2 veces 1 es 2, más 1, y eso es 3. Entonces el costo sería de aproximadamente $36. Si compramos 18 bombillas CFL. Bien, eso lo hará para este video. Gracias por ver.